Bien, ahora ya hemos comprobado que nuestro operador diferencial matricial trabaja bien y lo hemos comprendido. Vamos a escribir ahora el hamiltoniano más sencillo que tenemos para partículas libres y no interactuantes. ¿Bien? O sea que simplemente es la partícula, el conjunto de partículas libres en el espacio. Entonces, para un dado tamaño de la cuadrícula, como habíamos definido antes, podemos escribir nuestro hamiltoniano, nuestro operador hamiltoniano, como menos un medio de la derivada segunda de x dos veces si asumimos que m vale 1 la masa de las partículas. De esta manera vamos a poder resolver las ecuaciones de Cauchy-Sham. Entonces vamos a escribir, ahora en términos computacionales, el hamiltoniano como h igual a menos un medio por d2, donde d2 significaba la derivada segunda, que la habíamos definido de esta manera. ¿Bien? Entonces, ahí ya tenemos nuestro hamiltoniano construido, y ahora esta matriz lo que vamos a hacer es, a través de este procedimiento que tiene el NumPy, para calcular los autovalores y los autovectores, los eigenvalues y eigenvector, que son la solución, digamos, de este hamiltoniano. Así que bueno, lo vamos a correr, ya lo tenemos ahí. Bueno, esto es lo que hace la función lineal egg, que si le damos una matriz A, devuelve los valores propios, los vectores propios de la matriz hermitiana simétrica, y devuelve dos objetos, una matriz en una dimensión que contiene los valores de los vectores, y una matriz cuadrada, esta tiene los valores, los autovalores, y esta contiene la matriz de los autovectores. Así que aquí vamos a tener en este vector el eigennown, van a estar los autovalores, y en la signown van a estar las funciones phi, los autovectores, o sea, psi, es la solución de la ecuación de Schrödinger. El sufijo non que le ponemos acá es para recordarnos que son partículas libres no interactuantes. Entonces, una vez que tenemos calculado ya esto, ahora vamos a ver cuáles son los eigennown. Entonces ahí los mostramos. Estos son los autovalores, y los autovectores son estos que están acá. Bueno, ya los tenemos calculados, entonces ahora lo que vamos a hacer es graficarlas a las autofunciones, a los autovectores, y para eso vamos a graficar 5 solamente. Entonces vamos a plotear los signown, y el gráfico que obtenemos son estos, ¿sí? Desde el más bajo, digamos, el n igual 1, n igual 2, 3, 4, 5, y así es la forma como va cambiando los autovectores para el caso de una partícula libre no interactuante. Ahora vamos a proceder a definir el operador hamiltoniano para un potencial externo igual que un oscilador armónico, es un x cuadrado. De tal manera que el hamiltoniano va a ser la parte cinética, y acá me está olvidando, me está faltando, bueno, ahí me estaba faltando el potencial externo, entonces nos queda que el operador hamiltoniano va a ser la energía cinética más el potencial externo, que en el caso que estamos proponiendo es ni más ni menos que x cuadrado, como les decía, el potencial del oscilador armónico. Bien, entonces la primera parte ya la tenemos definida antes, y ahora lo que vamos a hacer es definir el potencial, el x cuadrado. Para eso ya tenemos el x definido anteriormente, y lo único que hacemos es transformarlo en x por x, porque nos queda x cuadrado, y lo vamos a guardar en esta variable x grande. Y entonces ahora tenemos que sumar a la parte de la energía cinética, que es menos la derivada segunda dividida dos veces, más el x grande, que representa el potencial del armónico. Y a esta matriz lo que hacemos nuevamente, le calculamos los eigenvalues y los
eigenvector, y a este le vamos a poner el sufijo arm para recordarnos que es el potencial armónico. Entonces lo corremos. Yo no sé si corrí este, por las dudas lo voy a correr a este. No lo había corrido. Ahí está. Y ahora, igual que antes, ya los tenemos acá los resultados. Igual que antes vamos a graficar los primeros 5. Podríamos haber graficado, por ejemplo, 9. Entonces ahí obtenemos las 9 funciones solución de nuestro hamiltoniano armónico de partícula libre, todavía no interactuante. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para un pozo de potencial cuadrado. El pozo de potencial cuadrado lo vamos a definir de esta manera. No voy a entrar en detalle, pero es simplemente decir que la matriz W va a valer 0 si x es mayor que menos 2 y menor que 2, y en el resto del pozo va a valer 10 a la menos 10, 1 por 10 a la menos 10. Entonces, bueno, el gráfico que obtenemos es este. Este es nuestro potencial de pozo cuadrado. Ahora vamos a resolver la ecuación de Coney-Yammer, o sea, resolver el hamiltoniano. Entonces, de nuevo, bueno, acá tenemos el pozo cuadrado que teníamos, lo vamos a transformar en una matriz, acá. Y lo que hacemos nuevamente, le sumamos a nuestra energía cinética, le sumamos ahora el potencial W, que es el potencial del pozo. Y otra vez calculamos los autovalores, los autovectores. Esto ya lo hemos corrido, así que corremos esto ahora, le hacemos run. Y ya tenemos los valores, y ahora vamos a graficar. Fíjense que a este le hemos puesto el sufijo well, para recordarnos que estamos en el pozo de potencial, en el pozo cuadrado. Y entonces acá graficamos los Sewell, o sea, las funciones de onda que resuelven este hamiltoniano para el pozo. Graficamos, y ahí está, estamos graficando los primeros 5, podríamos graficar, por ejemplo, 8, y ahí está la solución. Vamos a dejar de vuelta en 5. Bien, entonces ya sabemos calcular las ecuaciones de Coney-Yammer, resolver el hamiltoniano por un operador matricial para una partícula, para partículas libres no interactuantes, para un pozo de potencial cuadrado y para un oscilador armónico. Ahora vamos a ver cómo con esto podemos calcular la función densidad. Entonces queremos incluir la interacción de Coulomb o de Hartree entre electrones, y también queremos incluir el intercambio por la local density approximation, es una aproximación por la densidad local. Estas dos inclusiones que queremos hacer en el potencial, tanto el potencial de Hartree o de Coulomb, la interacción entre electrones, y la local density approximation depende de la densidad de electrones que tenemos en nuestro sistema. Por lo tanto, necesitamos calcular la densidad electrónica. Y a cada estado lo vamos a tener que normalizar, porque antes habíamos calculado los autovalores, pero ustedes se deben recordar de mecánica clásica o de cuántica que cuando calculamos los autovectores teníamos que normalizarlos. Bien, la condición de normalización es que la integral de psi al cuadrado nos debe dar 1, y los f sub n van a ser los números de ocupación, es decir, la densidad numérica de electrones que va a tener cada estado psi. Entonces a eso lo vamos a escribir como el número o la densidad de electrones igual a la número de ocupación, que va a ser f sub n, multiplicado por la amplitud del psi al cuadrado, o sea, la amplitud del psi. Bien, cada estado, para nuestro caso, como tiene cada estado electrones, entonces solamente puede albergar 2 electrones, uno spin up y otro spin down. Así que ahí tenemos nuestro f sub n, tiene 2 electrones, y entonces ahora, sabiendo cuántos son los f sub n, podemos calcular el estado fundamental, o sea, poder avanzar la DFT. Para eso tenemos que definir esta integral acá para poder normalizar la función psi. De esta manera vamos a definir una función que se va a llamar integral, donde le vamos a dar
la variable independiente, la función a integrar y en dónde vamos a estar integrando. Y definimos entonces esto directamente acá, el diferencial de x va a ser estas dos posiciones. Y acá vamos a devolver la suma de los y por delta x. ¿Bien? Y lo devolvemos para el caso, por ejemplo, de x0. Por el caso que si después queremos cambiar este dato, la parte del eje acá. Entonces acá hemos definido una integral que es directamente hacer la función por el diferencial de x y sumarla. Y para nuestro caso particular vamos a definir que tenemos, por ejemplo, 17 electrones. Entonces ahora vamos a definir una nueva función que nos dé el número de la densidad de electrones. ¿Bien? Entonces la densidad de electrones, nosotros para eso tenemos que decirle el número de electrones que acabamos de definir, que se van a ser 17, pero después lo podemos cambiar. El número de electrones, el estado, sí, y obviamente la variable x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Primero, integrar el psi, bien, el psi cuadrado, le vamos a integrar, lo cargamos en este valor y ahora devolvemos psi dividido la raíz cuadrada de i, de tal manera que el resultado vamos a tener un psi normalizado. Y así lo vamos a nombrar, normed psi, pero recordando que tenemos psi normalizado. Y el número de ocupación, que van a ser 2 para cada uno de los rangos de las funciones que vamos a estar trabajando. Y vamos a tener que si el número de electrones es divisible por 2, entonces vamos a agregar un nuevo estado. ¿Bien? Porque ya lo hemos completado el estado. Cada vez que completamos un estado, el número de electrones que tenemos 2, entonces pasamos al estado siguiente. Y la densidad, entonces, ya esta es la manera que tenemos de calcular el número de ocupación. Es decir, bueno, tenemos para el psi1 tenemos 2, para el psi2 tenemos 2, para el psi3 tenemos 2 y así sucesivamente. Y acá vamos a calcular la densidad. Entonces, acá hacemos un vector igual al psi normalizado, pero que lo vamos a llenar de ceros. Y lo que hacemos ahora, calculamos para NE, hacemos psi que esté dentro del conjunto de los psi que tenemos y lo devuelve como NE por psi cuadrado. O sea, NE por psi cuadrado es ni más ni menos lo que estábamos calculando acá. El número de electrones por psi cuadrado. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y lo estamos integrando. ¿Bien? Entonces lo estamos sumando. Como acá tenemos una sumatoria y acá también estamos haciendo los sumatorios. Y devolvemos este resultado. Bien, entonces ahora ya podemos graficar el número de electrones dependiendo del psi. Lo vamos a ver por tanto para el psi no interactuante, para el armónico y para el pozo de potencial. Y lo que hacemos es, le pedimos el get. Recuerden que el get es la función que me da la densidad de electrones. Entonces, corriendo eso, obtenemos un lindo error. Bueno, el error que nos da es porque no hemos corrido esta casilla acá, esta celda, corremos esta, corremos acá, definimos de nuevo la función densidad y ahora corremos el gráfico y ahí obtenemos. Entonces tenemos para el pozo de cuadrado, la densidad de electrones está dentro del pozo de cuadrado. En las no interactuantes, fíjense que es casi plana en todo el espacio. Y para el potencial armónico tenemos esta función donde principalmente tenemos la mayoría de la densidad o el máximo de la densidad en el centro del potencial, que está centrado, acuérdense, la grilla entre 0 y 200, o sea que el medio es 100. De esta manera tenemos acá graficado las densidades de cargas en cada uno de nuestros sistemas. En el siguiente video vamos a introducir la energía de intercambio.